Tal vez un punto, una palabra que necesitamos entender del versículo 24 es que todos son justificados. ¿Qué significa ser justificado en la Biblia? Justificado por Dios. Repito, hay dos métodos. La obediencia a la ley, la persona que obedece es justo. Y el otro, el de Dios, no va por ahí. Dios simplemente lo que hace es nos redime, nos justifica, que quiere decir remite nuestros pecados. Saca nuestros pecados de nosotros y entonces ahí me deja a mí como justo. En otras palabras, en términos actuales, la justificación es el perdón. El perdón de los pecados, eso es la justificación. Y esto se aclara en Romanos 4, los versículos 6 y 7, que veremos la próxima semana. Ahora vamos al 25. Entonces, teniendo presente que la remisión de nuestros pecados, de mis pecados, de sus pecados, esa es la justificación que Dios hace en nosotros. Yo soy declarado justo cuando acepto que mis pecados fueron remitidos. El versículo 25. A este Jesús, que hizo la obra que acabo de explicar en el versículo 24, lo exhibió públicamente como propiciación. En la cruz fue exhibido Jesús públicamente. Propiciación, la palabra propiciación, hay que tomar, para entenderla, hay que tomar del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el templo, ustedes recuerdan, tenía en el lugar santísimo, estaba el arca, y el arca tenía una tapa. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. En esa tapa se ponía la sangre para poder aplacar la demanda de la ley que estaba dentro del arca. Dentro del arca estaba la ley, estaba el maná y estaba la vara sacerdotal, el sacerdocio. Para poder aplacar estaba esa tapa y se la ponía con sangre. Esa sangre es la sangre de Jesús. La placa es la sangre de Jesús, cubre las rupturas a la ley de Dios, la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él hizo dos cosas. Primeramente, obedeció perfectamente los 10 mandamientos, y segundo, llevó nuestros pecados, de tal forma que nos dejó sin pecado. Y tercero, murió en la cruz, murió. Con su muerte satisfizo las demandas de la ley que estaba dentro del arca. Por eso se llama, lo exhibió como propiciación, por su sangre, su muerte tapó, cubrió toda la maldad de los seres humanos haciendo contra la ley, y apareció Él, representando a la humanidad como uno que no había roto la ley, y la ley no tenía demandas contra Él. Y entonces por eso que la salvación, la redención, es ser unidos a Él. Él llevó nuestros pecados, nos saca de la condena, del poder del pecado, de esa cadena, nos saca para unirnos a Él, no es para dejarnos solos, para unirnos a Él, y entonces lo de Él nos cubre, su conducta, sus pensamientos. Por eso leemos en 1 Corintios 2:16, que los de la fe tienen la mente de Cristo, ya no tenemos nuestra mente. Entonces, por medio de su sangre, de su muerte, a través de la fe, nuestra fe consiste en retener, en aceptar la historia de Jesús. Esta historia que Pablo está dándole otra explicación, ¿no es cierto? Una explicación más profunda, más detallada de la muerte. Así Dios demostró su justicia, dice el versículo 25. O sea, Dios demuestra su justicia haciendo que su hijo muera cargando los pecados de la humanidad. Muera flagelado, muera con una muerte espantosa, clavado sus manos y pies. Así mostró Dios su justicia. O sea, no mostró su justicia derramando este castigo que recibió Jesús, derramando sobre el pecador. ¿Por qué mostró Dios su justicia así? Porque el ser humano, ¿por qué es pecador? Porque cuando pecó Adán, todos los seres humanos fuimos hechos pecadores, heredamos el pecado de Adán. Esto es, el pecado de Adán, estar condenados a ser esclavos de Satanás.
Eso hizo Dios. Entonces, sería Dios injusto si es que nos condena por nuestros pecados. Entonces Dios lo que hizo es, mediante la fe, unirnos al sacrificio de Jesús. Y entonces en Jesús nosotros cumplimos las demandas de la ley, y cuando, gracias a esa fe, aceptamos esto, Dios nos declara justificados. O sea, el perdón de los pecados realmente, que no es perdón, sino es remisión. La remisión de nuestros pecados, de nosotros al cuerpo de Jesús, constituye la justificación. Dios nos declara justos. O sea, unidos a Jesús, unidos a Él. Para esto es la fe. Para esto es la historia de Jesús. Y entonces Dios pasó, dice, literalmente dice, Dios pasó nuestros pecados a Jesús. Todo pecado que fue cometido pasó a Jesús en su tolerancia. En realidad, hermanos, la misericordia de Dios, la justicia de Dios es producto no de su justicia realmente, sino más es producto de su amor, de su misericordia. Porque lo que hace es, a la justicia le envuelve en amor. Por esto es que Jesús es el que paga todo, paga las demandas de la ley para que sea justicia, y luego nos adjudica a nosotros, a los que creemos que la historia de Jesús es verdad. El versículo 26. Esto hizo para mostrar así su justicia, a fin de que Él sea justo. No le castiga al pecador, al ser humano, que fue hecho pecador porque heredó el pecado de Adán. No le castiga, no le somete a juicio. Se somete Él mismo en la persona de su Hijo. Así Dios mostró su justicia y es el justo y el que justifica, eso sí, solamente al que es el de la fe de Jesús. Al que anda mezclando fe de Jesús, como los judíos de los Hechos, la fe de Jesús, Jesús el Mesías, con la obediencia a la ley, es todavía está en problema. No ha entendido la justicia de Dios. Para entrar en la justicia de Dios, tenemos que entender la justicia de Dios como es. No sé si es que entendieron cómo es la justicia de Dios. En Jesús. ¿Cómo es la justicia de Dios? No. En Jesús, Jesús. o sea, Dios le puso al ser humano bajo el poder de Satanás cuando Adán cayó. No solo le puso a Adán, sino también a toda la humanidad. Esto quiere decir que nos hizo pecadores. En otras palabras, el ser humano peca porque tiene la semilla, el pecado original que heredó de Adán. Por eso peca. Entonces, Dios, como Dios le puso en el pecado al hombre, Dios nos saca del pecado mediante Él mismo. Viene su Hijo, que es Él, ¿no es cierto? Dios. Viene a la tierra, se hace un hombre, vive como un hombre, puesto bajo la ley. Jesús no vivió bajo la gracia, Jesús vivió bajo la ley. Esto está en Gálatas 4:4. Y entonces, pero nunca pecó, habiendo vivido con perfecta justicia, en perfecta obediencia a la ley. Dios puso los pecados que cometimos como consecuencia de haber recibido la herencia de Adán. Todos los pecados los puso en Jesús, y entonces Jesús murió pagando la demanda de la ley, que es el pecador debe morir. En vez de nosotros murió Él y resucitó para nuestra vida. Entonces, Dios, esta es la justicia de Dios. Nunca rompió su ley, nunca anuló que el pecado tiene como paga la muerte, nunca anuló. Solamente que en vez de que el pecador justamente reciba, lo hizo recibir a su Hijo, que nunca había pecado. ¿Entendieron entonces lo que es la justicia de Dios? El que cree que esto es verdad, está justificado. Y tiene que decir a Dios, gracias porque he sido perdonado. Mis pecados fueron perdonados. No tengo cuenta con Dios. Por eso es que esa persona ya no viene a juicio. Todos sus pecados, los que ha cometido y los que cometerá, fueron llevados por Jesús. Que a nadie se le ocurra pensar que solamente Jesús llevó los pecados que yo confieso.
Pero Jesús ya hace 2000 años llevó esos pecados y hace 2000 años murió. Ya no hay quien más muera por nuestros pecados, excepto yo mismo. Si Jesús no murió por mis pecados, yo tengo que morir, por eso voy a juicio, voy a morir. Que a nadie entonces se le ocurra pensar que Jesús llevó solo los pecados confesados, los pecados del pasado. Jesús no llevó solo sus pecados. Todos los pecados que yo iba a cometer, los del pasado que cometí y los del futuro que alguna vez caiga. Ya soy perdonado. Ante Dios mis pecados fueron remitidos, todos. Es muy importante entender. Esta es la justicia que mostró Dios a su tiempo, para justicia que lo da a quien cree que la historia de Jesús, esta historia que estamos analizando, es verdad, ocurrió para nuestra vida. El versículo 27 hace una pregunta: ¿dónde está pues la jactancia? Jactancia es alabarse a sí mismo. Nosotros guardamos la ley, ellos están perdidos porque no guardan la ley. Eso se llama jactancia, es una expresión del orgullo. Entonces hace la pregunta: con esta forma que Dios justifica al hombre, ¿alguien puede jactarse? No, queda excluida, no puede juzgar. ¿Por qué ley no puede? Por la ley de las obras, que es la ley de los 10 mandamientos que uno aspira a obedecer, pero no va a poder. No por eso. Solamente se calla la boca, deja uno de ser jactancioso, de alabarse, de decir que uno guarda la ley. Solamente deja cuando entró en la fe. Dice, no por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Cuando uno humilladamente reconoce que no puede guardar la ley,